torno a lo que está pasando en la situación económica, ustedes están, por ejemplo, encuestadores como Poliarquía, que son bastante reconocidos, aunque ahora ustedes saben que todos los encuestadores están cuestionados, no están en la lona, pero bueno, es una compañía seria y además es una compañía que de alguna manera acompañó al gobierno. Le quiero dar algunos datos para ver qué es lo que opina la gente, más allá de lo que está pasando. Por ejemplo, la visión positiva de la economía en los últimos meses bajó, tuvo un retroceso del 23 al 19%. La visión de la política económica bajó del 20 al 13%. La visión negativa de la gente del orden del 41% en este momento. Si uno suma la visión negativa y la visión regular, es una mayoría abrumadora. Ahora, ¿por qué se ha llegado acá? ¿Cuáles son los errores que se han cometido en este año que han permitido que, o lamentablemente, que la economía no haya arrancado? El famoso arranque de la economía, o sea, el gobierno, ustedes se acuerdan, habló de lluvia de dólares, no ocurrió, habló de segundo semestre, no ocurrió, habló de brotes verdes en el mes de agosto, en el mes de septiembre, tampoco existieron, sí, porque estadísticamente algunos existieron, pero se fumaron rápidamente. Yo creo que el gobierno cometió 10 errores, yo los tengo tabulados así. Los 10 errores son: el primer error, que es un error más que económico, político, no haber blanqueado la herencia que recibió. O sea, yo personalmente el año pasado, y esto me generó algunos dolores de cabeza, a mi modo de ver, se había constituido como una suerte de plan bomba, independientemente de quién ganara las elecciones finalmente el 22 de noviembre, ¿no? Ahora se cumple un año precisamente el martes. Dejando una herencia pesadísima en muchas cosas. Básicamente la herencia, ¿cuál era? Todas las variables no sinceradas, es decir, más bien todas las variables atrasadas, tipo de cambio, las tarifas, fuerte expansión fiscal, fuerte expansión monetaria, o sea, una situación macroeconómica descontrolada. Bueno, el gobierno, por una evaluación que hizo el gobierno que ganó, les quiero reiterar que cuando esto pasó el año pasado nadie sabía si iba a ganar Macri o Scioli, más bien todo el mundo pensaba que iba a ganar Scioli. Así que no es que se hizo contra Macri, se hizo contra se trató de postergar todos los ajustes para el próximo gobierno y terminar lo mejor posible. Bueno, primer error del gobierno de Macri fue no sincerar esa situación, no blanquear la herencia. Ese es un primer error importante. Segundo error, minimizó los efectos de la devaluación. En la campaña electoral, Cambiemos planteó siempre que un ajuste de tipo de cambio alto no iba a impactar inflacionariamente porque ya todo el mundo hacía operaciones con un dólar a 14, 15 pesos, que era el dólar blue en aquel momento, exactamente. Evidentemente no fue así, no era así. Está bien que uno en campaña electoral, no está bien, pero ocurre, en campaña electoral se dicen muchas cosas, pero creo que el gobierno minimizó el impacto de la devaluación pensando que eso era parte de la realidad, que muchos precios ya estaban fijados a un dólar del 15% y eso no ocurrió. Los grandes precios de la economía estaban fijados a un dólar del 10% y ese salto tan fuerte obviamente generó inflación. Otro error del gobierno fue cuando asumió por distintos motivos, le metió un freno a la economía. Un freno a la economía que es más allá del impacto inflacionario y la caída de consumo, que fue retracción total de obra pública, prácticamente de un ritmo que ya venía retrasado del fin del anterior gobierno,
se le pegó un frenazo por varios motivos. Uno de los motivos era que querían revisar todas las obras públicas, los contratos, dado las denuncias de corrupción. Pero eso, esa situación de llevarla a un extremo, de paralizar todo, le puso un gran freno adicional a la economía. Otro de los factores fue sobre actuar un aumento en la tasa de interés. Bueno, ustedes son especialistas. Las tasas que fijó el Banco Central inicialmente con una política errática los primeros meses, la subió mucho, la bajó rápido, la volvió a subir, le pusieron un freno fenomenal a toda la actividad económica. Yo en mi primer materia de la licenciatura en Economía, lo primero que te enseñan es que cuando sube la tasa de interés cae el nivel de actividad. Y otra vez se comprobó forma sustancial, o sea, no hay ninguna genialidad, es una realidad de la ciencia económica. Por supuesto no es el único factor, ¿no? Estamos hablando de 10 factores. Un quinto factor obviamente fue la caída del salario. Al subestimar el impacto inflacionario de la devaluación, se subestimó obviamente la caída del salario real, que, bueno, hay muchas mediciones, pero a lo largo del año se estima que el salario real cayó entre algunos hablan de un 6%, otros hablan de un 8%, y ese es uno de los motivos por el cual ha caído el consumo este año. Otro factor, y acá, digamos, el gobierno que tomó una postura inicial de cierto orden de carácter fiscal, hacia mediados de año cambió ese eje, y ese orden fiscal que buscaba esa paulatina y gradual reducción del déficit fiscal, la cambió porque el gobierno de alguna manera se asustó por la profundización de la recesión y empezó a girar y hacer una política de expansión fiscal. Con lo cual, en el segundo semestre, los números de la economía del Estado, ustedes que son administradores de Estado, se fueron desbordando o manteniendo en los desbordes del anterior gobierno, y se produjo algo que todavía persiste, muy contradictorio: una política monetaria restrictiva con altas tasas y una política fiscal expansiva, con lo cual es una contradicción en sí mismo. Las dos tienen que ir para un mismo lado. Son las dos restrictivas, con lo cual se tiene el costo de la restricción y se tiene el beneficio de la restricción, que seguramente serían tasas inflacionarias más bajas, o son las dos políticas expansivas y se tiene el objetivo de la reactivación económica o darle bomba a la economía. Bueno, esta dicotomía que se giró por problemas dentro del gobierno fue contradictoria y neutralizó una cosa con otra. O sea, la política monetaria restrictiva no logra todos los objetivos, la política fiscal expansiva no logra todos los objetivos. Otro, y estamos por el séptimo, ¿no? Precisamente es este punto que les decía recién, ¿no? El tema expansivo y esta contradicción con la política monetaria. Otro punto que yo creo que influyó para estar en esta situación es la no administración de precios. O sea, se pasó de una política persecutoria en materia de precios, persecutoria a los empresarios, irracional en muchos sentidos, a una política totalmente a 180 grados, donde prácticamente no hubo administración de precios, sobre todo sobre los grandes formadores de precios y los grandes formadores de precios en las cadenas de comercialización, como son los supermercados. Se hicieron acuerdos que no se controlaron y los supermercados hicieron lo que quisieron a lo largo de este tema. Esto también influyó sobre la caída del salario. Noveno punto, el tema de las tarifas, con dos agravantes: no solo que la instrumentación del aumento de las tarifas fue erróneo, sino
y bueno, está claro, esto no hay que profundizar, sino que lo que ocurrió es que este manejo así tan largo del conflicto de las tarifas que no se solucionó, generó un ambiente de ajuste de la economía. O sea, porque el tema de las tasas, el tema del déficit, la gente no lo percibe por el resultado. Pero desde el punto de vista mediático y mediático-político, el tema de las tarifas, esta prolongación de la discusión tarifaria, estas marchas y contramarchas, estos anuncios y contraanuncios, y esto que finalmente terminó como tenía que haber terminado, con una audiencia pública y un aumento, provocó una sensación de ajuste en la economía que llevó también a muchos sectores digamos, que tienen cierta capacidad de consumo a no consumir. O sea, el tema tarifa tiene dos impactos, ¿no? Y el último punto está vinculado a la descripción de todos estos hechos, refleja una cierta problema de gestión. O sea, el gobierno de Mauricio Macri, cuando todo el mundo pensaba que iba a ser muy exitoso en su gestión en cuanto a la instrumentación, más allá de que estén acertados o no, de su política, demostró grandes errores de gestión. Caso típico, el tema tarifa, más evidente, pero hay muchos. Y como segundo elemento de este punto 10 es el tema de las distintas líneas económicas que hay dentro del gobierno y la discusión y las internas. Y esto que a uno le parece, bueno, esto es habitual en todo grupo humano, es habitual en todo lo... sí, puede ser habitual, pero a veces esas internas están contenidas y a veces no. Y en este caso creo que, y sobre todo lo que estamos viendo en dos ejes fundamentales de una política económica, como es la parte monetaria y la parte fiscal, que se contradigan de tal punto, tiene un costo importante, ¿no? Esos son como yo veo un poco por qué se llegó a esta situación. Ahora, ¿qué puede pasar el año próximo, el 2017? Todas las proyecciones, la del gobierno, del presupuesto, y la de los economistas privados y de gente seria, incluso de las empresas, de las grandes empresas, es que la economía el año próximo va a tener un rebote, o sea, va a crecer. Hay un factor adicional que quizás no se percibe en cuanto a qué impacto puede tener sobre la economía, que es que también es un año electoral. Y por lo tanto creo que el gobierno va a tratar de ponerle bomba a la economía y tratar de llegar lo mejor posible a octubre del año próximo. O sea, hay factores reales de crecimiento y factores que se le van a adherir a esa política. ¿Cuánto va a crecer la economía? Los pronósticos, ustedes lo saben, hablan del 3 al 5%. La demora en arrancar el crecimiento, todo el mundo pensaba que este último trimestre ya la economía iba a mostrar síntomas de crecimiento, al no ocurrir hace que mucha gente esté revaluando ese crecimiento que incluye el presupuesto y que podría ser un poco menor. ¿Cuánto menor? Medio punto menor. No, tampoco una situación dramática. Ahora, lo que yo creo que el gobierno va a ponerle, lo que yo digo, bomba para tratar de maximizar el crecimiento, son a través de varias medidas, algunas que ya ha tomado, pero que se van a instrumentar el año próximo, y otras que seguramente van a venir. Por ejemplo, uno de los que va a ponerle bomba a la economía es el blanqueo de capitales. El blanqueo, digamos que el lunes termina la primera etapa, creo que y las proyecciones que hay de los bancos y de los funcionarios, que va a ser un volumen importante, con dos salvedades. Buena parte del dinero que se blanquee va a quedar en el exterior, o sea, inicialmente no va a ingresar al país, pero se calcula que
un 20% de lo que se blanquee va a estar en el país. ¿De cuánto estamos hablando? Habría que ser mago para definirlo, pero estamos hablando de unos 12.000, 15.000 millones, 20.000 en el mejor caso, que va a ser una inyección importante, por un lado por el impuesto para el fisco, por otro lado parte de ese dinero, no digo todo, porque yo creo que inicialmente va a haber cierto temor a tomar a invertir, pero se va a volcar a la actividad económica, básicamente el tema inmobiliario. El otro tema que va a impactar es la ayuda que le han dado a los, digamos, el pago, no la ayuda, lo que correspondía, que le dieron a los jubilados y pensionados, que buena parte se va a cobrar el año próximo en este pago de los juicios. Eso también va a incentivar el consumo. Otro tema que va a incentivar es otra de las promesas no cumplidas, pero que se van a cumplir por lo menos parcialmente el año próximo, que es el tema del impuesto a las ganancias. La reducción puede ser un proyecto muy polémico, va a ser muy debatido, pero eso en ciertos sectores de clase media va a haber un alivio. Esto se va a hacer en el mes de marzo-abril, si bien va a ser retroactivo al 1 de enero, pero va a impactar a partir del mes de mayo-junio. Y va a ser dinero, todo dinero que se libere del impuesto a la ganancia cuarta categoría va al consumo. Otro efecto que va a ser reactivante el año próximo va a ser la obra pública. Con respecto al blanqueo, les quiero decir además que en el gobierno se está manejando un proyecto que es, bueno, ustedes saben que más o menos el 10% de lo que se blanquee va a ser recaudado del Estado, que la mitad de ese dinero se vuelque a la obra pública en forma directa a la provincia de Buenos Aires. Esto obviamente es un reclamo de la provincia de Buenos Aires y obviamente tiene un claro impacto de carácter electoral, ¿no? Este dato además se lo comento porque es buen momento para empezar a pedir, ponerse en la cola, digamos. Y el otro cuestión con respecto al factor reactivante creo que va a ser el campo. El campo sí ha tenido un gran impulso inicial, fue el primero que lo tuvo, beneficiado por la devaluación y por la baja de las retenciones. En esta oportunidad creo que va a tener. Después, si uno analiza los números del campo, si las variables macroeconómicas siguen así, si el valor del dólar sigue así, no sabemos qué va a pasar en la próxima cosecha, pero en esta cosecha va a ser un factor dinamizante. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿va a venir las famosas inversiones el año próximo? La lluvia de dólares. Ojo que no es un problema de la lluvia de dólares solo de Macri, digamos, todos los candidatos del año pasado, yo creo que por un lado para generar una imagen positiva y por otro lado sobreestimándose pensaban que gano yo y viene la lluvia de dólares, ¿no? Le tocó a Macri, obviamente. Mi información me dice que las grandes inversiones no van a venir a Argentina, no se van a producir hasta que se sepa el resultado electoral el año próximo. Esto, que es muy frustrante como argentino, tiene cierta lógica en digo frustrante porque tendríamos que esperar un año más y ver qué pasa con los resultados. Creo que Macri sí ha elaborado bien una política exterior y toda la apertura que ha hecho. Macri ha recibido un mensaje con respecto a la necesidad de que tome algunas medidas para generar cierta mejora en la productividad de la economía, reducción de costos, y que un poco está todo el mundo pendiente de eso para avanzar en inversiones importantes. Está claro que el gobierno, y yo le decía, hubo un giro en la política, sobre todo el gasto fiscal de mediados de año, sabe que todas esas medidas son polémicas, no son ni buenas ni malas, son polémicas y generan una gran discusión, y que su prioridad ahora es ganar la elección.
Por lo tanto, no va a tomar ninguna de esas medidas polémicas. Y el plan de gobierno coincide con el plan de alguna manera de grandes inversores. Ganar la elección y después de tener un caudal político más importante, instrumentar esos cambios. Por lo tanto, si esta es la visión del gobierno, la visión de los que tienen la plata y son los que de alguna manera arriesgan su capital, esperemos a ver qué pasa en octubre próximo, veamos qué hace el gobierno y en función de eso después decidamos las inversiones. Esto no quiere decir que no va a haber inversiones, va a haber inversiones, pero esa idea de lluvia de dólares y de una tsunami de inversiones me parece que está relegada para después de las inversiones, después de las elecciones. Vamos a... En el medio de todo esto obviamente se coló Trump, ¿no? O sea, yo personalmente creo que el triunfo de Trump, que tiene muchas explicaciones y recién muchos lo quieren dar a conocer como el fútbol, ¿no? Con el diario El Lunes y comentar todo, tiene cuestiones profundas, pero creo que realmente para la región, para América Latina, no es una buena noticia. No es una buena noticia. Entonces, fíjense lo que pasó del triunfo, vieron en esa madrugada, todos los mercados del mundo cayeron, después se recuperaron, y lo que no se recuperó fue América Latina. Tuvo una caída, o sea que eso para mercados emergentes, para países como Argentina, Brasil, México, en principio no es una buena noticia, salvo que no cumpla nada de su campaña electoral, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados a políticos que no cumplen nada, pero algo para responder a sus votantes va a tener que aplicar. Yo creo que hay una cuestión, sí, muy... más allá de si uno le saca toda esta verborragia, todas estas declaraciones, muchas que realmente son insultos, como por ejemplo al pueblo de México, a las mujeres. Si uno saca todo eso y dice, bueno, ahora, ¿qué haría Trump? ¿Cuál es su política? Y está claro que va a llevar adelante un gran plan de obra pública. Está claro también que va a llevar adelante una reducción de impuestos. Ambas cosas generan mayor déficit fiscal para Estados Unidos. Y la forma de financiar esta obra pública y esta mayor participación del Estado es a través de financiamiento y endeudamiento del Estado de los Estados Unidos. Esto quiere implicar que va a tratar de succionar fondos en el mundo. Para succionar fondos, evidentemente, la tendencia del aumento de la tasa de interés va a estar. Y además va a generar atractivos para que lleguen capitales a los Estados Unidos que perjudican a otros mercados, como son los mercados emergentes. Entonces yo creo que ese tema está ahora. ¿Cuál va a ser el impacto y el daño que pueda hacer? Bueno, va a depender de la magnitud de las cosas. Y la verdad que hoy en día nadie sabe. O sea, no sabemos quién va a ser el secretario del Tesoro, no sabemos qué va a pasar con la presidenta de la Reserva Federal, que ya hay toda una discusión porque él manifestó que quería que la actual titular de la Reserva se fuera, si bien en Estados Unidos hay una institucionalidad mayor. Entonces es difícil decir qué magnitud. Ahora, todos la tasa de interés de Estados Unidos a mediano plazo o largo plazo han tenido una leve subida. Si la subida que se produce es como lo que ha ocurrido hasta ahora, y el impacto va a ser menor. Si la subida de la tasa de interés va a ser mayor, obviamente los impactos van a ser mayores. Todavía no se sabe. Ahora sí se sabe, porque esto es una incertidumbre en definitiva, que hasta que asuma Donald Trump
el 20 de enero, va a haber incertidumbre. O sea, ya hay incertidumbre. Y todos sabemos que en una economía, cuando hay incertidumbre, se paralizan las decisiones. Entonces yo creo que sumado a estos problemas domésticos que tuvimos, que yo personalmente creo que son no estoy de acuerdo con esto de buscar los cucos en el exterior, son los principales. Creo que los argentinos tenemos grandes cosas para hacer internamente antes de buscar a alguien para culparlo. Sumado a eso, se agrega el tema de Donald Trump, ¿no? En un impacto inicialmente de incertidumbre que es obviamente negativo. Bueno, voy a ir terminando, así vamos dando espacio a las preguntas, ¿no? ¿Qué puede pasar con las grandes variables económicas el año próximo? Un poco lo que decíamos, la actividad económica va a ir para arriba. Me da la sensación que si la economía crece el 3%, 3,5%, ese crecimiento económico no va a llegar ampliamente socialmente. O sea, no se va a haber sectores que sí lo van a percibir, pero muchos sectores no. Digo porque esto también tiene que ver con el clima social, ¿no? El salario, no creo que la pauta de inflación del gobierno se cumpla, 17%. Creo que la inflación, y ya sería en todo caso un logro, bajarla del 40-42% de esta hora, podría estar en el orden del 23-24%. En ese marco yo creo que todos los reclamos salariales se van a ubicar en ese marco, ¿no? Entonces veo salarios levemente, con una leve subida en algunos momentos del año, que es cuando se pacten los acuerdos paritarios y se hagan los pagos. El dólar se está trazando y creo que va a depender del efecto Trump, ¿no? Y de su impacto inicial. Pero en la Argentina, a diferencia de Brasil y México, va a jugar a favor el ingreso de los dólares del blanqueo, y también va a jugar a favor el ingreso de los dólares de la exportación de la cosecha ahí entre abril y el mes de junio, como para mantenerlo en un primer semestre bastante tranquilo. Las tasas de interés creo que van a continuar altas en términos reales. Si bien hay dentro de este plan o este objetivo del gobierno de que arranque la economía y mejorar sus chances electorales, hay una suerte de orden o pedido de Macri al Banco Central para que las tasas bajen de acá hasta diciembre, las famosas LEBAC, ¿no? Que son de alguna manera tasas piso del mercado, en un ritmo de 0,5% semanal o 0,25% semanal, para bajarlos digamos, del actual casi 26% entre el 22 y el 24%. Y esto yo creo que se va a sostener el año próximo, pero las tasas para mí van a seguir siendo positivas, ¿no? Reales, ¿no? El gasto público va a seguir aumentando, concentrándose en los distritos electorales que el gobierno quiere ganar. El déficit va a estar por encima de lo que fijó el presupuesto. Este año termina en el 4,8, el déficit inicial, el primario. El presupuesto habla de 4,2 por el año próximo, pero creo que no se va a cumplir. Se va a expandir más la economía y el gasto público. Y esto, de alguna manera, va a presionar sobre la inflación. O sea, por eso digo que esa pauta del 17% es bastante, casi improbable que ocurra. Y el efecto Trump, y esto creo que hay que prestarle atención, va a condicionar mucho el tema
de la forma en la cual se va a financiar el gobierno, que es a través de la deuda pública, el mayor endeudamiento. Los requerimientos del año próximo son muy importantes, por eso hay que estar muy atento a lo que pase en los Estados Unidos. Reitero, si Estados Unidos